Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos los que nos acompañáis hoy desde las distintas partes del mundo en nuestro webinar Tech Dates. Para los que nos acompañan por primera vez, me gustaría comentar un poco el propósito de estos encuentros que estamos desarrollando cada 2 semanas. Se tratan de una cita entre varios expertos donde ponemos sobre la mesa temas de tendencia ubicados en la actualidad de la industria. De esta forma, mediante el planteamiento de 5 preguntas extraídas de las necesidades y consultas que observamos durante nuestro servicio de consultoría, desarrollamos un tema principal en cada uno de nuestros encuentros, como el de hoy, que trata sobre Facility Services. Estos webinars Tech Dates están patrocinados por PMM CX y PMM Learning Consulting, nuestros 2 centros de innovación que se encuentran en el sur de la Florida, Estados Unidos, y en Valencia, España. Además, cuentan con oficinas comerciales por todo el mundo. Ambas empresas pertenecen al grupo de PMM Innovation Group. En PMM CX contamos con 3 programas de certificación profesional cuyo plazo de inscripción ya se trata del programa de Facility Services, el de Operador Integral de Sistemas Eléctricos y el de Técnicas de Mantenimiento Predictivo, cuyo inicio es el 7 de noviembre de este año. Como estamos en una era llena de cambios, es importante estar actualizado y alineado a los nuevos requerimientos de la industria. Por ello, de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nuestra escuela ha desarrollado el posgrado en Green Business Management, un programa de 6 meses de duración que otorga doble titulación por la Universidad Católica de Murcia y nuestra escuela PMM Business School. El 17 de marzo del 2022 arrancaremos con este programa que convertirá a tu organización en una empresa verde y sostenible. En la misma línea, este año podéis acceder a nuestros cursos de sostenibilidad 100% online. Contamos con un total de 4 cursos que cambiarán por completo vuestra perspectiva del área de Green Management. El 18 de octubre comenzará el curso de gestión de activos y riesgos en alimentos y bebidas y al día siguiente el curso de mantenimiento para la industria eólica y fotovoltaica. En noviembre, concretamente el día 3, comenzará el curso de desarrollo sostenible para la gestión de activos y el día 8 arrancaremos con el curso de eficiencia energética y sostenibilidad en el mantenimiento. Para los que no queráis invertir meses en formaros, pero necesitéis actualizar vuestros conocimientos de manera ágil y eficiente, os recomiendo nuestro programa de mini posgrado de Change Management. Desde tan solo $35 podréis adquirir nuevos conocimientos conectados a las necesidades del negocio. Desde PMM y a través de nuestros programas de mini post 35, queremos democratizar la formación con una oferta ágil y de pago por uso. Así lo describimos también en la entrevista que realizamos para Forbes en relación a este tema. Os dejaremos el enlace de la entrevista por el chat. Antes de comenzar el webinar, también quiero recomendaros 4 libros del Dr. Luis Amendola que guardan relación con el tema del webinar de hoy. Tips para transformación digital en la gestión de activos, nuestro bestseller, el libro Change Management, recetas para construir la gestión de activos, y las nuevas ediciones de los libros de excelencia operacional y finanzas para la gestión de activos. Tenéis disponible el primer capítulo gratis de todos estos libros en nuestra web pmm-bs.com. Sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, sino también mediante el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma para exponer en directo todas las preguntas e inquietudes. Sin más retraso, le doy la bienvenida al doctor Villamendola y a la doctora Tibaire de Pool. Buenas tardes. Okay, gracias por la participación, en este webinar. Y bueno, es interesante que tomemos en cuenta todas las estrategias que estamos llevando a cabo en la implementación de buenas prácticas en la gestión de los activos, y así para mejorar las estrategias en las organizaciones. Yo voy a proyectar, Vamos a hablar hoy de lo que es todas las estrategias de Change Management, las 3 claves para gestionar toda una organización desde el punto de vista de los procesos de mejora continua, y mejorar todas las estrategias de negocio. Entonces, las claves están en el Change Management, adaptarse a las nuevas estructuras de la energía y las competencias. Otro punto es conecte iniciativas más valor, conecte los puntos.
no pierda el tiempo en acciones interesantes que nos generen valor. Y el tercero, afinar la puntería, la excelencia operacional, eficacia, eficiencia y la gestión de riesgo en los activos. ¿Okay? Entre ellos tenemos un modelo nuestro, ¿okay? Muy importante, la curva del cambio, donde tenemos toda la parte de emoción, entendimiento, involucramiento, compromiso y adopción, bajo las estrategias del design thinking y bajo las estrategias del change management, del liderazgo, comunicación y competencia, toma de conciencia, cultura organizacional y sustentando el cambio, bajo los habilitadores que comunicación, liderazgo, capacidad y performance. Todo esto está enmarcado dentro de toda la curva del cambio, donde está la noción, el entendimiento, el involucramiento, el compromiso y la adopción. Y luego, muy importante tener que esa curva baja generando, las personas pueden experimentar y modificar ciertas actitudes y emociones. No necesitamos pasar por todas las actitudes presentadas en la curva para buscar ese proceso de mejora. Yo soy el doctor Luis Yamendola, experto en consultoría de Change Management y excelencia operacional y tecnología exponencial, ¿ok? Y me acompaña la doctora Tibaire de Pool. Hola a todos, de verdad que gracias por estar con nosotros de diferentes partes del mundo. Es un placer poder compartir con ustedes en este webinar. Y bueno, comentarles que, bueno, en mi caso, pues soy socia fundadora de la firma, del grupo PMM Innovation Group, donde PMM CX es una de las empresas de nuestro grupo y que nos encontramos en el sur de la Florida, Estados Unidos, desarrollando todo el tema de excelencia operacional e innovación. Y bueno, agradecerles mucho que estén con nosotros. Recuerden que para hacer preguntas, consultas, etcétera, etcétera, utilicen la opción de preguntas y respuestas para poderles hacer, poderle dar el tratamiento adecuado. Muy bien, gracias Luigi. Adelante, gracias. Okay. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los riesgos de no cambiar? ¿Cuáles son los riesgos de no cambiar? Ok, Tibaire, ¿cuáles son los riesgos? Y vamos a interactuar los dos de cuáles son los riesgos de no cambiar. Ok. ¿Y qué tú piensas en la consultoría que hacemos? ¿Cuáles son esos riesgos de no cambiar? Bien, hay una filosofía muchas veces asiática, ¿no? Que dice una forma de responder ante un desafío viene de diferentes temas, ¿no? Uno, tomas acción y haces las acciones necesarias, es decir, te mueves como para poder adaptarte. El otro es no hacer nada y el otro es morirte de miedo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente los riesgos de no cambiar es quedarnos obsoletos o desactualizados. Las cosas van tan rápidas que, de hecho, hoy en nuestra reunión en la empresa, estábamos hablando de cómo se estaban moviendo los números económicos y antes más o menos tenías varias previsiones, por ejemplo, 2 previsiones en el año. Ahora, como va todo tan fuerte, tan rápido, con tanta incertidumbre, pues ahora ya no solamente se manejan previsiones mensuales, sino que hasta semanales y diarias. Eso lo que nos quiere decir es que de alguna manera el riesgo de no cambiar es que con la velocidad que van las cosas nos quedemos muy atrás, nos quedemos bastante obsoletos. Yo recuerdo que entre los proyectos que estamos realizando a nivel internacional, un poco antes de todo el tema de la crisis de la pandemia y todo esto, recuerdo como anécdota que entre mis clientes, algunos de ellos tenían en su hoja de ruta realizar la transformación digital de ciertos procesos, más o menos con una visión de 2 años, 3 años, más o menos como que se lo estaban tomando con calma, ¿no? Luego de pasar un poquito más la pandemia, según como se veía el panorama,
recuerdo que el ajuste de esa hoja de ruta de 3 años fue de 6 meses, ¿no? Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué tenemos que esperar una crisis para hacer lo que debemos hacer? Entonces, muchas veces lo que decimos es que el causante de estos temas es de alguna forma la zona de confort, ¿no? Estamos cómodos, no pasa nada, estamos ganando dinero, pero no estamos viendo los aspectos o el contexto que nos puede afectar. A veces tenemos una mirada muy cortito plazo o quizás tomamos decisiones sin mucha información, ¿no? Entonces, el riesgo de no cambiar, puedo comentarte, Luigi, que sería el de quedarnos obsoletos. Y no obsoletos a nivel tecnológico, sino obsoletos a nivel del mercado. Es decir, que lo que nosotros hacemos o lo que estamos ofreciendo no es interesante para el sector. Y fíjense que lamentablemente, pues, hay muchas empresas que se han quedado en el camino y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay unas empresas que han crecido mucho más que otras? Otras han desaparecido, bueno, otras más o menos se han mantenido. Y si pensamos en esto, de alguna forma es dando respuesta a la pregunta, ¿cómo cambiar para hacerme interesante al mercado? ¿Qué productos o servicios debo de adaptar o cambiar como para que yo sea, vamos a decir, imprescindible, ¿cierto?, en el mercado? ¿Cómo puedo hacer para asegurar de que no desaparezca porque realmente estoy ofreciendo un valor al contexto en el que trabajo? Y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Gracias, Tibaire. Mira, yo voy a agregar un poquito más, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos de no cambiar? En el año 2009 lanzamos dentro del grupo una estrategia de guerra sin bomba. O sea, ¿qué es lo que pasa si ocurriera un desequilibrio desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, un desequilibrio de una baja en la manufactura y qué impacto tendría dentro de la industria y la sociedad? En verdad, no nos podemos quejar, ¿ok? Hoy PMM cuenta con una cartera de consultoría bastante amplia en su haber, y en ese tiempo afinamos la puntería para ir mucho más allá y tratar de ofrecer algo diferente al mercado. Y eso nos ha distinguido. ¿Por qué? Nosotros vivimos un eterno cambio y por eso hemos implementado procesos de mejora dentro de las organizaciones, lo cual nos va llevando a buscar y desalojar de posiciones a esos dinosaurios que no permiten, ¿okay?, que los cambios se produzcan dentro de las organizaciones. Y también otra cosa, ¿okay?, la gente es muy lenta, ¿okay? La gente es muy lenta y digo algo que decía mi profesor Peter Drucker. Peter Drucker decía, cuando la gente no está concentrada en su trabajo y no está cumpliendo los objetivos, yo creo que mejor es que abandone el puesto de trabajo y lo sustituiramos por otro. Entonces, hacia allá hay que ver, las organizaciones se están ajustando por buscar esos procesos de mejora y cada día las organizaciones buscan esa mejora continua para cambiar, ¿ok? Para cambiar. ¿Cuál es la mejor manera de capacitar a los empleados para brindarles las habilidades que necesitan para impulsar el cambio? Bien, bueno, hay una fórmula bastante interesante que se llama un poco lo que es el 70-20, el 70-30 y 10, ¿no, Luigi? Sí. El 70-30. Bueno, que va relacionado 70, 20 y 10, perdón. 70, 20 y 10. ¿Vale? Un punto es el 70%, vamos a decir, es cómo se distribuiría de alguna forma la capacitación o el desarrollo de habilidades, ¿no? El 70% está relacionado directamente a tu puesto de trabajo, es decir, dicen que el conocimiento se gana cuando tú estás directamente en tu puesto.
¿vale? Es decir, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, la evolución que también va teniendo la organización forma parte de ello. El 20% está relacionado a aprender de otros, es decir, de tus compañeros de trabajo, de tu equipo, quizás también de tu jefe de equipo, ¿no? Y el 10% está relacionado a, vamos a decir, formación reglada, ¿no? Cursos, maestrías, diplomaturas, diplomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que cuando decimos eso, muchos de ustedes pueden decir, oye, pero eso significa que entonces yo aprendo de lo que voy haciendo el día a día, pero puede ser que no se tenga como las mejores prácticas para aprender. Es decir, puede ser que te estanques si decimos que solamente aprendes por tu sitio de trabajo. Y ahí es donde está el punto. Fíjense que nosotros hicimos un estudio sobre cuáles son las habilidades esenciales, llamadas anteriormente como las blandas, que, vamos a decir, buscaban las empresas en su personal, tanto en personal nuevo como en desarrollar en el personal que está en la organización. Y una de esas habilidades blandas era el saber aprender. Y me llamaba mucho la atención el saber aprender porque fíjense que muchas veces las personas dicen, es que a mí no me han formado para ello. Bueno, pero tú tampoco estás buscando los mecanismos para aprender, ¿me explico? O sea, el concepto de desarrollo de competencias y habilidades no está solamente supeditado a recursos humanos. O sea, hay habilidades intrínsecas que debemos de tener las personas y son esas habilidades blandas del saber aprender. Es decir, ¿dónde sé que puedo encontrar o cuáles son las fuentes válidas para buscar información? O, por ejemplo, ¿de qué manera puedo aprender, por ejemplo, de otras áreas o de otras experiencias o de estudios de benchmarking o de prácticas o estándares que aplican a las actividades que estamos realizando? Entonces, la mejor forma de capacitar a los empleados es también, por ejemplo, vamos a hablar un poco del aprender haciendo. Yo he visto a nivel de empresas cómo hay grandes programas, en muchas ocasiones, de desarrollo de las competencias del personal. ¿Y saben qué ocurre? El gran error es de que ese programa de capacitación no está conectado a los retos y desafíos del negocio. Es decir, probablemente estamos desarrollando liderazgo y yo pregunto, ¿pero cuál es el objetivo de lo que estás desarrollando a nivel de liderazgo? Oye, no, bueno, es para que si en algún momento la persona tiene que coordinar equipos, lo aplique. Eso no tiene sentido alguno. Ahora, si el negocio quiere, por ejemplo, impulsar el tema de digitalización, por ejemplo, u optimización de costos, o lo que está ahorita muy, muy a la vista, que es la parte de manufactura verde o green management, la única forma de que tú cambies comportamientos es que vayas formando o desarrollando habilidades de esos trabajadores en torno a eso. Y la forma de hacerlo es, asígnalo a un proyecto. Defínele objetivos claros que tengan vinculado ese desarrollo de conocimiento. Pero la formación, el desarrollo de competencias, no puede ir aislado a los desafíos que tienes tú como organización. Entonces, resumiendo un poco, la mejor manera es, una, instaurar este del 70, 20 y 10, desarrollar entre las personas esa habilidad blanda de saber aprender, es decir, entender que tu responsabilidad también es adquirir ese conocimiento. Y les digo más, hay mucho conocimiento que no te lo encuentras a la vuelta de la esquina en una formación. Ni siquiera a veces está en Google, como pudiéramos pensar. Entonces, ante ese contexto tenemos que saber aprender, ¿vale? Y el siguiente es que la única forma de impulsar el cambio, es decir, hacer que las personas adopten una práctica o se comprometan a ejecutar esa práctica, es conectando ese desafío con aspectos de formación, es decir, que vean que comprendan el cambio,
y que además le den valor a la formación, es decir, que no se sienta de que quizás es una pérdida de tiempo, ¿no? Sino que vean que es importante para los nuevos desafíos que tienen. Eso sería un poco, Luigi, como esos tres grandes aspectos que creo que pueden existir. Ok, gracias, Tibaire. Muy bien, ok. Algo muy importante, las personas cambiamos bien como efecto de la experiencia o simplemente porque lo necesitamos. O sea, ok, es muy importante tener en cuenta, ok, sea como sea, no siempre es fácil asumir los cambios de quienes nos rodean, como tampoco lo es que los demás entiendan las estrategias de que debemos cambiar. Entonces allí es donde debemos enfocarnos, ese 70-20-10, y es allí donde debemos impulsar todos esos cambios. Vean que 70% son ese conocimiento que tú vas adquiriendo, como lo dice Tibaire, ¿ok? El 20% tienes que dedicar a explorar, ¿ok? Todas esas habilidades, y ese 10% el aprendizaje cada día que te va a ir mejorando toda su estrategia. Pero muy importante, la capacitación, ¿ok? No es buscar en Google, ¿ok? ¿Qué es la gestión del cambio? Y no, ahí hay que buscar una capacitación con expertos, y ahí es donde nosotros lo podemos ofrecer a través de la curva del cambio, cómo ejecutar esos cambios en las organizaciones. ¿Qué barreras deben eliminarse para permitir el éxito? ¿Ok? Permitir el éxito. ¿Qué barreras deben eliminarse? Bien, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros proyectos, nos hemos dado cuenta de que las organizaciones, a pesar, voy a poner así, entre comillas, manejan procesos de manejo del cambio, muchas veces no tienen clara cómo es la curva, cómo es esa curva de cambio, ¿vale? Nosotros manejamos una metodología que se llama la curva exponencial. Y decimos curva exponencial porque tenemos que entender cómo funcionan las personas y cómo funcionan nuestros hábitos y nuestro cerebro, ¿no? Y, por ejemplo, lamentablemente no todos somos lineales en cuanto al cambio. No es que me dices, oye, esto es bueno hacerlo, ¿cierto? Y ya de una vez lo adoptamos. Es una curva, a veces baja, sube, etcétera, etcétera. Entonces, las barreras que existe, una es no comprender cómo las personas adoptan ese cambio, y muchas veces queremos pasar de un desconocimiento o de algo que la organización desconoce a una adopción. En los estadios o las etapas de cambio tenemos el tema de, por ejemplo, noción, entendimiento, ¿ok? La parte de aceptación o implementación, ¿vale? Compromiso y adopción. El santo grial de un gestor de cambio o de un líder de un proyecto o líder de una iniciativa es que todos lleguemos a adopción. Es cuando no solamente aceptamos el cambio, sino que además lo decimos en público y de alguna forma arrastramos a otros, ¿vale? Los impulsamos para que lo cumplan. Pero tenemos que pasar para llegar ahí primero por noción, tenemos miedo, no entendemos el cambio, no sabemos cómo nos afecta, no sabemos si ese cambio va a hacer que perdamos nuestros trabajos, no sabemos si ese cambio va a afectar de alguna forma mi posicionamiento en la organización, no sabemos si ese cambio me va a generar mayor trabajo del que tengo ahora. Eso es noción. Y lo primero que tenemos que hacer es que las organizaciones entiendan cuál es el objetivo del cambio, cómo me veo representado en esa parte, ¿no? Y en ese sentido, a medida que vamos teniendo la noción, después entendimiento, es decir, oye, ya no solamente sé que la empresa va a cambiar, sino que entiendo por qué y cómo me afecta a mí y cómo yo puedo participar. Luego viene la parte de aceptación o implementación, que es, oye, entiendo que no va a venir nadie de afuera a implementar ese cambio por mí, ¿ok? Sino que yo soy el único responsable y mi equipo de hacer algo para hacer que esto ocurra. Y luego viene el compromiso y la adopción. ¿Qué suele pasar? La primera barrera es no entender eso.
Y muchas veces las organizaciones quieren que las personas pasen de 0 a 100, es decir, de no entender de qué es el cambio a adoptarlo. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es creer que las barreras para cambiar y para conseguir esa iniciativa o ese objetivo está solamente en formar a la gente, mandarlos a cursos, ¿vale? O enviar ilimitada cantidad de emails que yo no sé ustedes, pero yo puedo estar recibiendo al día más de 300 emails, ¿vale? Entonces, realmente la barrera que hay que vencer es ese desconocimiento, esa incertidumbre y ese miedo, ¿ok? El miedo de no entender esto para qué va, ¿no? Y fíjense que entre estos miedos, las empresas están muy preocupadas, y puedo decírselo con la cantidad de países en los que trabajamos, están preocupadas de que parte de su equipo de trabajo se han quedado obsoletos, es decir, en pensamiento, en habilidades, y también de que existen muchos jubilados. Muchos jubilados, no, muchos dinosaurios que esperamos que se jubilen, ¿vale? ¿Qué suele pasar? Lamentablemente, y muy respetuosamente, hay muchas personas con mucha experiencia, pero que lamentablemente pues no abren su mente, ¿cierto? Y significa que ahí es donde la organización debe de tomar decisiones. No significa no valorar el trabajo que estas personas han hecho, pero sí entonces darle paso a nuevas generaciones. Es decir, hemos estado haciendo trabajo de este tipo donde hay personas que ya están en un estadio donde, mira, yo la verdad, yo no tengo fuerzas para generar más cambios, pero me voy a echar a un lado, voy a acompañarlos, pero no les voy a poner barreras. Entonces, eso es un trabajo que también tenemos que hacer con algunos de nuestros equipos que son dinosaurios, ¿vale? Hay que trabajarlos, ¿no? De alguna manera. Y también el tema ese del liderazgo, ¿no? Entonces, es importantísimo para esto. Otro punto también que está de barrera y que es algo que seguramente ustedes están sufriendo, y la verdad que estén en este momento con nosotros compartiendo este Test Day, donde están reservando al menos una hora de su tiempo, de su vida, de la semana, que es oro ahorita, ¿vale? Que lo estén invirtiendo aquí es súper importante. ¿Y por qué hago alusión a esto? Una de las barreras que nos estamos encontrando en este momento es la sobresaturación de reuniones que tiene la gente. Es decir, tenemos tecnología en este momento para que el negocio continúe, ¿cierto? Pero no sabemos trabajar a distancia. O sea, es increíble cómo las personas saltan y encadenan una reunión con otra. Y, por ejemplo, clientes que les pregunto, oye, que llegan a mi reunión de mi proyecto y los veo que llegan cansados, tú te das cuenta que llegan mal, ¿no? Entonces, yo les pregunto, oye, ¿y cuántas reuniones has tenido en la semana? Y hay unos que me dicen, Tibaire, he tenido 20, 23 reuniones. Hay uno que me dijo, perdí la cuenta. Imagínense, si tenemos 20 reuniones, calculemos que cada reunión puede estar demorando una hora. Si no sé, el esquema de trabajo que tenemos son 40 horas a la semana o 45 horas, significa que estamos invirtiendo solamente en reuniones 20 horas. Lo que yo le decía a mi cliente era, ¿y en qué momento trabajas? ¿En qué momento tienes tiempo, cierto, de sentarte a analizar los resultados de esas reuniones y definir estrategias de solución, ¿no? Entonces, yo diría que un poco es el desconocimiento de cómo funcionan los cambios, ¿vale? En segundo, no entender cuáles son los habilitadores de cambio y los mecanismos para desarrollarlo. El tercero es no tener liderazgo para gestionar adecuadamente tu equipo de trabajo y poder derribar esas barreras, como pueden ser las del miedo, las de los dinosaurios, personas que a veces no se quieren tampoco echar a un lado, pero tampoco quieren dejar hacer. Y eso es un problema del líder de la empresa, ¿vale? Y el último, el cuarto punto, está relacionado al tema de saber trabajar en otros esquemas. Es decir,
¿cuál es la oficina del futuro? Bueno, ni tan futuro, la de ahora. No sabemos trabajar a distancia. La gente está muy cansada. Fíjense, se ahorran el viaje a la oficina, pero están más cansados que cuando iban a la oficina. Entonces, yo creo que esos son 4 aspectos que hay que considerar para permitir el éxito. Gracias, Tibaire. Aunando lo que dice Tibaire, ok, esas barreras para enfrentarlo, una de las cosas es la que tenemos que tener en cuenta es esa zona de miedo, ok. Las personas y las organizaciones tenemos miedo arraigado, ok, que en muchas ocasiones son difíciles de superar. Otro es la zona de poder, ok, donde están los dinosaurios. Hay determinadas zonas en las que sentimos que tenemos poder y otras en las que no podemos perderlos. Y otro último es la zona de inconsciencia que hay. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor estrategia para mitigar la resistencia al cambio? Esta es, ¿ok? ¿Cuál es la mejor estrategia para la resistencia al cambio? Yo creo que la mejor estrategia primero es quitar el miedo. Hay un video excepcional que me encanta de Will Smith, les invito a que lo busquen, que habla un poco del miedo, ¿no? Y él habla un poco de que las mejores cosas de la vida están detrás del miedo. Tenemos miedo a cambiar, tenemos miedo a cambiar de puesto de trabajo, tenemos miedo a emprender, tenemos miedo de quizás cambiar nuestras rutinas, tenemos miedo de lanzar un nuevo producto, tenemos miedo de decir, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo a día de hoy no está funcionando, hay que repensar las cosas. Y ese miedo nos paraliza. Y el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, porque hay una vocecita que dice lánzate y hay otra que te dice y si te lanzas y te matas, o si te lanzas mira lo que te puede pasar, o mira no sé qué, y es como que te comen, ¿no? Entonces, en este video de Will Smith decía, del otro lado del miedo están las cosas maravillosas, y él comenta un poco su experiencia cuando estuvo lanzándose por paracaídas, ¿vale? Y él decía, oye, estuve el día anterior preocupado, no comí, estaba súper preocupado, súper mal, casi se enfermó, pensando en que tenía que saltar de una distancia tan grande, ¿no? Y él decía, terrible, y a la final el momento era el peor momento realmente de la experiencia, donde realmente está el peligro, es en el momento en el que te pones vamos a decir, en la parte de afuera, en el filo del avión para lanzarte, ¿no? Entonces él decía, y a la final es un minuto en el que cuando te lanzas dices, wow, es que la experiencia es maravillosa. Yo, la verdad, no me lanzaría, no me quiero lanzar en paracaídas, pero es cierto, o sea, te empiezas a llenar de tanto miedo y de tantas barreras antes de actuar. Entonces, yo creo que una de las partes es el miedo, ¿no? El otro tema relacionado a esto es que realmente no definimos una estrategia, ¿vale? Entonces, la gente tiene miedo y sabemos que tiene miedo, pero no definimos una estrategia de cómo sacarlo de ese estado, ¿se acuerdan que les decía? De noción. Entonces, yo creo que el principal problema que tenemos es el miedo. Cuando las personas se oponen a un cambio, a veces no lo hacen ni siquiera de mala fe, ni porque nos tengan manía. Es porque tienen miedo, no entienden para qué eso. No comprenden cómo eso les va a afectar, sienten que van a perder poder, ¿vale? Entonces yo creo que es el miedo, Luigi, mitigar el miedo es la mejor estrategia como para evitar la resistencia al cambio. Sí, también la parte de arriesgarse, ¿ok? Con una planificación previa, ¿ok? Siempre cuando tú planificas, ves que varios puntos importantes que manejan muchas empresas de innovación, ¿ok? Es centrarse en el diseño, centrarse
en convertir lo que es ese cambio y cómo el diseño puede transformar las organizaciones e inspirar la innovación. ¿Ok? Entonces, en nuestra cabecita, si vamos pensando que podemos lograr una transformación de cambio y romper esas barreras a través del diseño, yo creo que nos va a llevar a ser muy grande en los procesos de cambio. Como última pregunta, ¿ok? Y ¿por qué disponemos de métricas y KPI en la gestión del cambio? ¿Por qué disponer de métricas y de KPI en la gestión del cambio? ¿Por qué disponer de métricas y KPI en la gestión del cambio? Bien, es importantísimo esto porque, por ejemplo, voy a ejemplificar esto. Si decimos que, por ejemplo, una formación nos va a ayudar a apalancar un objetivo, la pregunta que hacemos es, ¿y cómo usted valida que efectivamente la implementación de ese cambio, perdón, la implementación de esa formación realmente nos va a ayudar a obtener el objetivo? O, por ejemplo, si estamos implementando como proyecto un nuevo software, un EAM o un CRM o X, ¿vale? Y ese es el objetivo es ese. La pregunta es, ¿qué acciones debemos hacer para llegar al objetivo final, que es utilizar al máximo o sacarle la máxima rentabilidad a ese software, ¿no? Entonces ahí cuando ponemos diferentes actividades y la pregunta es, ¿cómo evaluar que, ejemplo, las formaciones, las reuniones, las charlas que estamos realizando realmente están logrando el efecto esperado? En ese sentido, por ejemplo, si vamos a implementar un EAN, un Enterprise Asset Management, por ejemplo, un nuevo software, y queremos saber si la formación está causando el efecto deseado, no es decir, la formación la hice y ese es el KPI, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es el efecto, es decir, si nosotros necesitamos que se ocupe ese software, ¿vale? Al 100%, pues entonces tenemos que ir midiendo en base a la formación que se está aportando, cómo está haciendo el uso de la herramienta, ¿vale? Si estamos dando charlas, si estamos dando X, tenemos que definir indicadores que estén relacionados al efecto de las variables que queremos, vamos a decir, fortalecer a través de nuestras estrategias de cambio. Por eso es tan importante definir métricas también útiles, porque si decimos 100 charlas al mes, es realmente un KPI tonto, porque que hayan 100 charlas al mes no significa que se estén adoptando ni la cultura ni las actividades. Entonces siempre debemos de evaluar el efecto de las acciones que tenemos del cambio. Eso sería un poco, Luigi. Ok, bueno, importante las métricas, medir. Por eso es importante los objetivos, resultados y claves. Vamos al turno de preguntas, por favor. Si hay alguna pregunta, ok, por favor. Sí, tenemos una pregunta de Gregorio Espinoza que nos dice ¿qué estrategias de solución se debe plantear a la gerencia directorio para realizar un cambio sabiendo que ellos no conocen el tema? Uy, esa está fuerte. Esa está buena. ¿Ok? ¿Qué estrategia se le deben plantear? Mira, Gregorio, una de las cosas importantes para la gestión del cambio y enfocado a la alta dirección de la compañía es demostrar que todo cambio, ¿ok? Genera dos tipos de beneficios, tangible e intangible. ¿Ok? Entonces, debemos generar beneficios tangibles e intangibles. Cuando digo beneficios hacia la gente que está percibiendo ese cambio para lograr la sustentabilidad y generar ROI o evita para la compañía. Si nosotros demostramos que cualquier cambio, ¿ok? Porque hay dos tipos de cambio, el cambio hacia el ASEC, hacia los activos, y el cambio hacia las organizaciones, el chain management y el management on chain. Si nosotros generamos ese cambio, pero generando ROI, ¿ok? Y demostrando beneficios, nosotros podemos
convencer a la alta dirección. Pero si vas a proponer un cambio sin generar beneficio, mira, te van a dar el carpetazo y te van a tirar hacia atrás. Pero todo se debe convertir en valor monetario, ¿ok? Que no lo expresamos en valor monetario. Si no expresamos ese cambio en valor monetario, no vamos a lograr los cambios en las organizaciones. El mundo lo mueve el dinero. Una cosa que decía mi maestro Goldra, el de la meta, ¿ok? Goldra, el de la gestión de la cadena crítica, el de la gestión de los buffers para controlar todo. ¿Cuál es la meta de una empresa? Generar dinero, ¿ok? Entonces, todo esto se resuelve cuando damos resultados que son monetarios en la organización. ¿Tiene alguna sugerencia, Tibaire? Sí, sí tengo. Por ejemplo, con esta pregunta de si el directorio no comprende el tema, fíjense lo siguiente. Tenemos que usar un poquito la empatía, ¿vale? La empatía significa ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, tenemos vamos a decir, una mala práctica de querer explicarle o dirigirnos al directorio. Les pongo un ejemplo. Oye, vamos a implementar gestión de activos, la norma 55.001, ya hemos perdido, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido para ellos. Ahora, si les decimos, oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos que implementar gestión de activos porque nos va a ayudar a maximizar el EBITDA. Podemos obtener un aumento del EBITDA en un 10, en un 15%. Podemos mitigar, por ejemplo, la energía no suministrada o las pérdidas de mermas que tenemos a nivel de manufactura. O, por ejemplo, las paradas de nuestro transporte y las horas perdidas, ¿vale? Las podemos reducir en un 10 y un 15%. Significa que podemos estar recuperando dinero que hemos perdido en el pasado relativamente a $1 millón. Mira, ya no habrá escuchado lo que es de gestión de activos, pero te ha escuchado el EBITDA, te ha escuchado la reducción de pérdidas, y eso es a la final lo que un nivel estratégico quiere que le aporten las herramientas que vamos a estar utilizando. Yo les invito que vean un poco lo que es el elevator pitch, que es un método, una técnica de vender las ideas, pero tenemos que entender que las herramientas da igual lo que implementes, da igual la norma que apliques, da igual si quieres colocar confiabilidad o si quieres colocar un software, da lo mismo. Pero si no eres capaz de poder transmitir el beneficio que eso tiene, olvídate de que no te van a dar ni presupuesto ni nada. Entonces, ahí la respuesta un poco para Gregorio es que la única forma de conseguir presupuesto y conseguir apoyo de la alta dirección es vender primero el beneficio, identificar cómo te puede ayudar ese nuevo enfoque, esa nueva herramienta, ¿vale? Que esté conectado al negocio. Es decir, cuando nosotros implementamos nuestros proyectos, le preguntamos al cliente, ¿y tú qué quieres conseguir con esto? No, me quiero certificar. Oye, no, quiero implementar un software. No, olvídate de eso. Dime qué quieres lograr con esto. A veces no hay respuesta. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, lo primero que hay que definir es, si tengo pérdidas, primero hay que encontrar el problema. Tengo pérdidas, ¿vale? ¿Qué estrategias, qué herramientas me pueden ayudar a mitigar esas pérdidas? Y herramientas, metodologías, tecnología, hay, pero de todo en este momento. Entonces, es la única forma, empezar a identificar el problema, traducirlo. Como dice Luigi, todo se mueve a nivel económico, ¿vale? Y de hecho hay un indicador, cuando hablamos de sostenibilidad, generalmente las empresas y los profesionales creen que sostenibilidad es nada más medio ambiente, y no es así. Sostenibilidad tiene un tema relacionado a temas económicos. Es decir, ¿qué tan realmente
sostenible es mi empresa de acuerdo a lo que yo tengo en liquidez, por ejemplo, capacidad de que me financien, por ejemplo, y la capacidad que tenemos de generar dividendos, ¿ok? Por la actividad que estamos realizando. Entonces, hay que siempre buscar ese beneficio. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿ok? Que cada día las cosas salgan bien y estamos a su disposición en PMM Innovation Group, ¿ok? PMM CIEC, su centro de innovación en el sur de la Florida, y PMM Business School en Valencia, España. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias, Tibaire. Por mi parte, comentar que, tal y como comentó el doctor, que el mundo lo mueve el dinero. Y en relación a esto tenemos un programa que recomendaros. Se trata del mini posgrado de finanzas, ya que muchos ingenieros necesitan conocimientos de finanzas, pero no lo tienen. Entonces, el mejor programa para poder obtenerlos es el mini posgrado, que es a partir de $35, una formación ágil y rápida que tienen a su disposición en minipost35.com. También recordaros que podéis inscribiros en el programa de técnicas de mantenimiento predictivo con comienzo el 7 de noviembre. Y este otoño podéis cambiar vuestra perspectiva sobre el Green Management y la sostenibilidad a través de los cursos que hemos preparado para vosotros en temas como alimentos y bebidas, energía eólica y fotovoltaica y desarrollo sostenible. Y bueno, sin más retraso, espero que os haya gustado el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo. Gracias.